tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a recibir a Carmen Ródena, fundadora de Carmen Secret. Ella es especialista en estética natural y vamos a ver todo lo que nos tiene que contar porque vamos a hacer un pequeñito repaso por lo que ha sido su historia y lo que es el método Carmen Secret. Hola, ahora sí. Ahora, ¿Qué tal? Buenas tardes. muy bien, ¿cómo estás? Pues ya última hora de la tarde con el deseo de conocerte un poquito más en persona, que no habíamos tenido la oportunidad de coincidir. No, no habíamos coincidido. Buenas tardes a todas las que están por aquí, que están entrando ya. Vamos a Buenas aprovechar. tardes a todas. Bueno, decía, a ver, ahora, ¿Has decía tenido que hoy problemas de tenemos por aquí. comunicación, Inma? No, no he Qué tenido bien. problema. No he tenido problema. Me llegó el aviso y yo soy justo de esta compañía. Digo, uy, 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 que se nos va a cortar para el directo, pero no ha habido No, problema. no, solo se giró mi cámara, nada más. Así que estupendo y maravilloso. Muy bien. Decía que hoy tenemos aquí de invitada a Carmen Ródenas, fundadora de Carmen Secret, es especialista en estética natural, ¿verdad? Así es. Bueno, Carmen, vamos a empezar. Yo siempre empiezo con una pregunta que a mí me gusta mucho porque es al final la idea de estos directos es conocer a la persona que está detrás de los proyectos, la persona que está detrás de los negocios. Y mi pregunta es, ¿quién es Carmen? Bueno, ante todo, primero me gustaría darte las gracias a ti, Inma, por esta preciosa invitación. También, por supuesto, desde aquí enviar un fuerte abrazo y un beso a Carmen Talavera para, por la invitación de traernos a este club, nunca mejor dicho, más chulo y más chulas que un ocho. Dicho esto, bueno, pues Carmen es una persona, Inma, sencilla, directa, clara, yo creo que muy honesta, honesta conmigo y honesta con las personas que tengo próximas, asertiva cuando estoy convencida de algo. Eh, Te diría que curiosa, ¿no? Porque soy una persona inquieta en saber más, en profundizar, en no quedarme solamente con las cositas que vemos muchas veces en la superficie. Prudente, estudiosa, con un poco de genio en algunos momentos, pero siempre desde el corazón, desde la nobleza y buscando siempre pues aprender, ¿no? Porque yo creo que es algo de lo que uno no se acaba nunca. Esto es lo que te diría en lo personal. Y en lo profesional, pues hay una trayectoria importante. Yo empecé muy jovencita. Voy a cumplir, que a veces me cuesta un poco decirlo porque empecé en el año 89. Siempre digo el 90, pero en realidad, porque no me hicieron contrato el primer año, pero empecé en el año 89. Son, creo que si no me fallan los cálculos, 36 años. Y ha sido pues todo un tiempo en el cual me ha permitido poder aprender, compartir con unas clientas maravillosas y con unos clientes también, porque trabajo con hombres y mujeres. Y tengo, yo digo siempre que un club, no el de chulas, pero el club de Carmen Secrets, porque verdaderamente son unas personas maravillosas que no solamente me han enseñado por supuesto, en toda la trayectoria profesional, el tratarles, el verlas, pues ser mamás, tener hijos, venir en época de menopausia, los señores repetir en algún momento de su vida y ese autocuidado no tan importante para mí, sino que aparte de esa fidelidad han hecho que muchas veces pues esos casos de éxito se repitan y trabajemos mucho el boca a boca. Entonces, yo me siento siempre no solamente en la parte que me toca, ¿no? Que es investigar, profundizar, estudiar y, como digo, aprender, sino también todo lo que he aprendido de mano de toda mi clientela. Y, y en esa trayectoria desde hace 36 años, ¿qué fue? ¿Qué ha pasado? ¿Qué despertó en ti la ganas de dedicarte a la estética, ahora mismo natural, pero no sé si empezaste desde ahí o has ido evolucionando? Bueno, yo creo que la vida es un constante cambio. Para mí, por circunstancias personales, he trabajado mucho la resiliencia, ¿no? Que, sabes, es volver un poco siempre a la casilla de salida, volver a empezar y seguir adelante, ¿no? Entonces, yo empiezo muy joven, empiezo con una posibilidad, porque tenía muchas amigas que nos dedicábamos al mundo de la belleza, pero no con un... Sí que es verdad que mi formación en base es una medicina más
yo me formo con un método que se llama Henri Chenot, que es un método francés, que es un método de acupuntura, de las teorías de los 5 elementos, del mundo ayurvédico, de la herbolaria europea, cuando todavía no era muy conocido, y te estoy hablando de hace pues 30 y largos años atrás. Pero para mí era un trabajo que me enamoraba mucho porque veía el antes y el después, lo gran satisfactorio de que alguien viniera a solicitar un cambio de piel, un tratamiento corporal, y poder ver cómo realmente la vida de las personas cambia cuando uno está bien, ¿no? En un plano físico, pero que todo va unido, ¿no? Porque la piel ya sabemos que tiene una conexión cerebro-intestino y piel absoluta. Entonces, cuando uno se ve bien, se encuentra bien y gana esa autoestima, pues también hace que la vida sea mucho más fácil, ¿no? Para todos, y yo creo que esa dedicación de tener ese punto es lo que me hizo estar ahí. Y la cosmética, que duda cabe, que aunque yo ya hacía muchos años que utilizaba cosmética ecológica, como te decía, tuve oportunidad de conocer muchas firmas de las cuales hoy pues no resueno, estoy bastante lejos de ellas, porque bueno, son firmas que para mí han cargado, a lo largo de los años, la industria ha cargado de disrupción endocrina muchísimos productos cosméticos, y yo estoy ahora mismo en un proyecto del que también me gustaría hablarte, que se llama Aléjate de Tóxicos, y ese proyecto he ido viéndolo pues a raíz precisamente de conocer todas las posibilidades que había en el mercado, ¿no? Te da el tiempo suficiente para ver pues cómo apoyas. Yo hago tratamientos corporales, hago tratamientos faciales, pero también el mundo cosmético ha sido muy importante en mi vida, ¿no? Hubo ahí un antes y un después. Y en los últimos años hubo como un poco de revelación, ¿no? De mi parte, porque aunque ya venía usando cosmética ecológica hacía muchos años, Inma, hubo una situación personal muy, muy grave porque, bueno, pues tuve heridas de gravedad por un incendio, tuve heridas de quemaduras de primero, segundo y tercer grado, y en los tratamientos dermocosméticos y dermatológicos que pasé, y estando ingresada en la universidad, bueno, perdón, en la unidad de cuidados intensivos, que estuve bastantes días, pues me di cuenta que había una cosa que me volaba la cabeza, que era cómo era posible que un cosmético, ¿no?, pudiera curar algo, pero empeorar al mismo tiempo, y me decían, no te pases con la cantidad de esto, de aquello otro. Y ahí vino mi inquietud de los últimos años. Ya no solo el amor por mi profesión, porque cuando tienes tantos años de profesión, o la quieres mucho, o realmente pues también sabemos que es un mundo donde hay mucha competencia, donde se presentan y se plantean situaciones muchas veces muy incoherentes, o se polarizan mucho, ¿no? El sector ahora mismo encuentro que se ha polarizado en muchos aspectos, y el hecho de que yo pudiera pues profundizar, como te decía, en cosmética ecológica, fue ver ese punto de inflexión donde, como algo que se suponía que tenía que mejorar mis quemaduras, lo que estaba era diciendo, ten cuidado y no lo utilices más. Y ahí es donde hago mi máster en dermocosmética por la Universidad, por UCAM, por la Universidad a Distancia de Murcia, con la curiosidad de que mis padres también son de allí. Y, y bueno, pues profundizo tanto que no solamente me he enamorado más de la profesión, sino que también le he dado un hermanito pequeño a Carmen Secrets, ¿no?, que es mi proyecto madre, después de haber trabajado 25 años en otra empresa, y es cuando aparece también mi colaboración y mi trabajo con un negocio noble como es el de Ringar. ¿Y por qué elegiste el nombre de Carmen Secret? O sea, ¿qué secreto hay? Porque es que ahora que lo acabo de nombrar, digo, Buena ¿qué hay detrás de este pregunta, nombre? muy buena pregunta, Inma. Pues mira, yo siempre digo en tono muy cariñoso que yo he parido mi proyecto, ¿no? Y que primero, te digo, trabajé más de 25 años para otra empresa hasta que se jubilaron. Te decía al principio de nuestra conversación de que soy una persona fiel, ahí lo demostré, porque además me fui cuando la empresa cierra, sin ningún, dijéramos, requemor, sino simplemente a empezar un proyecto, y durante el primer año pues profundizo en hacerlo. Y fue de lo poco que yo no parí, porque realmente siempre a mí me parecía que poner el nombre de Carmen pues era como muy de ego, ¿no? Y que me parecía más darle lugar a mis clientas, ¿no? Pero mucha gente me dijo, mira, tú eres el alma, ¿no?, la esencia, o el criterio, o la coherencia por la cual nosotros venimos a ti.
Y ahí se quedó esa parte del nombre. Y entonces alguien que en ese momento yo estaba haciendo una formación a nivel ya de empresa, no solamente en el mundo como esteticista o como cosmetóloga, sino ampliando un poco esa ímpetu, ese hambre que te decía de investigar y saber más a nivel empresarial, pues yo siempre decía una frase que era, pues que nadie te dice los secretos, ¿no? De belleza. Es como el que está cocinando en una cocina. Y cuando yo era estudiante, que trabajaba también en el mundo de la hostelería, porque he hecho muchas otras cosas, además de mi proyecto, pues nadie te contaba sus secretos de cocina, qué le había puesto, que le quedaba todo tan rico, ¿no? Y aquí se juntaba doblemente ese secreto que era qué poco contamos a veces lo que deberíamos de explicar más, ¿no? Y no contamos y nos cuidamos más y nos hemos hecho esto o aquello porque tú sabes que nos gusta mantener esa privacidad a muchos de nosotros y de nosotras. Y yo creo que el secreto mejor guardado es el que no se contaba. Y luego había una partecita también en mí que, pues bueno, creo que el método que es lo que ha llevado a que Carmen Secrets tenga un método, ¿no? Que es a no explicarlo todo, ¿no? Si no, claro, me llamaría Carmen lo cuenta todo, ¿no? Así que por ahí viene el nombre de Carmen Secrets, aunque te digo muy influenciado por todas estas situaciones que te explico. Curioso, curioso. Y tu método, al final, me apunté por aquí, o sea, que tiene un enfoque holístico que se basa bastante en confianza, honestidad, transparencia, son como muchos términos que usas. Cuéntanos, ¿cómo integras todos esos valores en tu servicio? Mira, mi intención siempre, como te digo, es hacerlo todo desde la humildad. Yo creo, como te he comentado al principio, que siempre aprendo. No hay un solo día que en mi trabajo, porque claro, tú te puede venir una persona con un diagnóstico determinado inicialmente y al cabo de 15 días tiene otro completamente distinto. ¿Por qué? Porque si has drenado correctamente, si has trabajado pues un facial y has mejorado X, pues evidentemente esos diagnósticos se van modificando. Entonces yo creo que tratamientos pueden haber muchos, pero lo que realmente uno no puede copiar es el alma, la esencia, la integridad. Entonces el método que yo he generado es, por un lado, no ir a las causas, es decir, ir de dónde viene, o sea, no ir a los efectos, perdón, sino ir a la causa del problema y buscar por qué aparece un acné, por qué hay un sobrepeso, dónde hablamos, si hablamos de ansiedad, y contemplar de una manera holística y muy integrativa e integral todos los aspectos, porque todo es siempre información. Yo les pregunto cariñosamente, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Que siempre es mi primera pregunta. Cuando me lo cuentan, le digo, venga, va, y ahora dime la verdad, ¿en qué te puedo ayudar? Porque muchas veces ni siquiera nos cuesta mucho, ¿no? Reconocer y a veces no tenemos los elementos. Entonces, para mí, acompaño a mi gente, a mis queridas clientes y clientas, y muchas veces les acompaño desde ese autoconocimiento, desde el poder entender qué les ocurre, ¿no? Y también, por ejemplo, yo perdí peso cuando tenía 18 años, nunca más lo volví a recuperar, perdí cerca de 18 kilos y por una etapa de mi vida también pude sentir lo que sentía otra persona. Yo creo que no hay mejor fórmula y empatía que tirarte al barro, ¿no? Y vivir las cosas desde abajo porque entiendes mucho mejor lo que le puede ocurrir a otra persona. Y entonces mi método se basa pues, en un método de visión que busca pues, tratar esas causas, buscar personalizar todo lo que hago, estar muy atenta a qué necesita mi paciente, cuándo lo necesita y cómo lo necesita, y sobre todo generar pues ese equilibrio entre la parte emocional, la parte técnica, ¿no? Porque al final un buen drenaje siempre te va a dar un vaciado de una retención, distinguir correctamente que hay, por ejemplo, entre una presoterapia y un drenaje linfático manual, que muchas veces se confunden cosas y no tienen nada que ver. Formarme en todas las técnicas como kinesiolifting, miolift 3D con los mejores profesionales para pues hacer ese propio método, ¿no? Y yo creo que al final he hecho un poco un tratamiento de autor y en esto creo que me gustaría pues mantener esa coherencia que te digo entre, al final las personas no somos lo que decimos, creo que somos lo que hacemos. Entonces yo me siento en ese ánimo, en ese cariño de querer hacer las cosas desde ese punto, ¿no? Desde ese método que reúne todo este equilibrio físico y a veces te diría intuitivo y a veces te diría incluso porque nuestro rostro habla de nosotros. El otro día compartía un post
sobre la simetría facial, el significado que tiene, ¿no? Que un lado de la cara sea distinto a otro, ¿no? Pero lo que es muy importante es toda la información recogida durante todo este tiempo y la medicina china en base que, claro, tú puedes hacer tu técnico superior en estética, pero si además, como te decía, profundizamos en todos esos puntos, pues los elementos, la teoría de los 5 elementos, la morfología facial y la columna vertebral. Eso te da un elemento de conexión con cada uno de los órganos para saber que cuando tú haces un diagnóstico, por ejemplo, facial, ¿qué puede estar fallando, ¿no? A veces digo que se ve más con lo que no te cuentan que con lo que te cuentan. Los secretos de los Secretos, que hablas. secretos. O sea que al final lo que tú has hecho en tu método es aunar todas las diferentes formaciones que has tenido, la experiencia, esos 36 años de experiencia de los que hablábamos. O sea que al final te ha salido tu propio método, pero vivencial. Que como lo haces tú, no lo hace nadie. Y sobre todo yo creo que es lo que un poco te exponía, ¿no? El recoger cómo responde un tejido, el recoger realmente, cuando yo he visto un problema 1000 veces, es como un entreno físico, mental, es un entreno para mí y también pues para compartirlo con todas las personas que tengan ese interés, igual que hago con la cosmética, ¿no? Compartir realmente. Mira, a veces he escuchado en algunas entrevistas, y estos días he tenido oportunidad, tú sabes, de ponerme un poco al día de nuestro club también, y escucho siempre, ¿no? Que como que hubiera muchas posibilidades y que a la gente lo que le interesa realmente solo es saber si una cosita le va a ir bien para las arrugas o le va a ir bien. Pues yo digo, señores, estamos equivocados, hay que conocer más. Que no nos pase como cuando hubo aquel rechazo enorme con el tema de las prótesis de seno, ¿no? Que no sabíamos ni qué nos estábamos poniendo. Yo soy una de esas personas que sí quiero saber y tomar conciencia de qué me pongo, de qué aplico a mi piel, de qué como, de cómo vivo, de cómo siento y lo traslado también a mi trabajo. Yo creo que es tremendamente interesante porque nos quedamos en que no, a mí no me cuentes milonga de qué lleva o qué deja de llevar. Pues señores, esto hay que cambiarlo, porque lo que lleva es lo que muchas veces nos enferman. Y que las cosas sean legales no significa que sean saludables, porque el tabaco también es legal y no es saludable, es un ejemplo claro, ¿no? Entonces, yo siempre busco que todas las firmas con las que trabajo y complemento estos métodos tengan ese concepto de decir, sí, me importa, señores, lo que lleva dentro el producto cosmético. Porque es el DNI, es lo que no se copia, es lo que no es discutible. Tú podrás discutir si te gusta más una firma u otra, si seleccionas una casa u otra, pero si seleccionas una cosmética libre de tóxicos, vas a garantizarte no tener una disrupción hormonal y los problemas tan enormes que también estoy observando. Claro. Cuéntame, porque antes pasamos así un poquito por encima sobre respecto a esto del proyecto que tienes de Aléjate de Tóxicos. Uh -huh. ¿Cómo es esta iniciativa? ¿Qué te inspiró? ¿De qué va? Eva, yo te lo cuento muy rápido. Mira, la piel, Inma, es un órgano muy extenso, muy permeable, ¿no? Y a mí me preocupaba ver cómo cada día más en consulta me encontraba con gente, pues con mucho, bueno, los números ya no los voy a dar, pero sí que te digo, sí voy a dar unos números. Voy a decirte que consumimos en cosmética, por ejemplo, en estos momentos un 7,7% más que el año pasado, con respecto a casi, bueno, el consumo es brutal porque gastamos en cosmética según estampa, o sea, no estoy dando los datos que a Carmen le parece, sino oficiales, 11.200 millones de euros en cosmética. Poca broma. ¿Qué pasa? Que yo estoy preocupada por la alteración hormonal, yo estoy preocupada por los cánceres de mama, yo estoy preocupada por cómo estamos en un momento determinado enfermándonos y casi no nos estamos dando cuenta. Por eso te insistía en sí a saber qué lleva mi producto y cómo y acercarme y aproximarme a gente que me lo pueda explicar. Porque esto de vender ya productos para ganar dinerito, porque tienen bajo coste, ya a mí ya no resuena conmigo, ¿vale? Y por eso te explicaba que había conocido marcas como Yves Rocher, como Shiseido, como Canevo. De hecho, las he trabajado muchas de ellas en la anterior empresa, ¿no? Y ahora entiendo que la composición de esos cosméticos no puede ser que nos apliquemos entre 9 y 12 productos de media por día, entre que nos duchamos, entre que nos lavamos los dientes, nos ponemos el rímel. Estamos hablando de, y en los señores igual, ¿no? La crema de afeitado y no quiero
dejarme a nadie, pero realmente estamos entre un mínimo de 12 a 18 productos por día aproximadamente, el jabón de la ducha, la crema hidratante, más todo nuestro ritual y lo demás. Y me preocupaba mucho porque trabajar entendiendo la cosmética para mí no es solo una cuestión de aplicar un producto y la piel es permeable, sino que para mí me siento comprometida, te diría, a poder transmitir a la gente lo que he aprendido en esta divulgación, ¿no? De tener una cosmética saludable y que todo eso, porque está el factor bioacumulativo, como es el factor de ir acumulando un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito del otro lado, ¿no? En todos estos disruptores endocrinos, que por otro lado no lo explico yo, lo dice nuestro representante en la Comunidad Económica Europea, que es un catedrático de la Universidad de Granada, del cual me siento orgullosa porque además hace menos de un mes que lo he conocido personalmente y he tenido la oportunidad de hablar con él, que es Nicolás Solea, que para mí es el referente absoluto en todo, pues no solamente en temas cosméticos, hablamos del bisfenol A, porque las leyes INMA también van mucho más lento de lo que realmente va el hecho de que se sepa que una cosa nos está enfermando. Entonces hoy vi una de estas caricaturas de broma donde había una empresa farmacéutica que nos enfermaba y otra que nos curaba. Esto a mí me arde, ¿no? Lo que te explicaba antes con respecto a mis quemaduras. Fíjate que yo no tengo ni una marca. Me quemé el cuero cabelludo, me quemé las manos, que trabajo con ellas, me quemé esta parte del rostro y tengo fotografías que son impresionantes, ¿no? Entonces, yo creo que mi compromiso es que tengamos una cosmética saludable, que no, porque ya no alteramos, por ejemplo, a nivel hormonal en nuestros hijos. Es que los hijos de nuestros hijos van a tener problemas de calidad de semen. Se están abriendo muchísimas, por ejemplo, de inseminación, clínicas de inseminación artificial. Y entiendo que pueden haber casos y que evidentemente hay muchos otros factores, pero sí que creo que tiene que haber un cambio, un chip, algo que nos haga ver que también es un factor que lo tenemos muy al día y yo me siento comprometida con dejar alguna cosa buena en los últimos 12, 14, 15 años de profesión que me puedan quedar y voy a defender mi ebook, que estoy trabajando en ello, del cual ya tenemos el título aprobado, porque como no vamos a poder evitarlos, vamos a poder no evitarlos, pero sí vamos a poder, como te digo, pues tener un alejarte de ellos, ¿no? Alejarte de esos tóxicos. Esa es la intención y la idea. ¿Y qué le dirías a quien ahora nos está escuchando o nos escuche la grabación y diga, Disculpe oye, pues porque yo quiero empezar tengo desconectado, disculparme que haya entrado la llamada, tengo desconectadas los datos, pero me entran las llamadas igual. a estar entrando por la wifi, Están entrando entonces están entrando por la por la... wifi, están entrando, porque he desconectado, estoy en modo avión, así que disculpas. No te preocupes, Estamos nosotros en aquí. horario laboral. Exacto, Perdón. no pasa nada, es perfectamente entendible. Decía que, ¿qué le dirías a esas personas que nos están escuchando ahora, nos escuchen luego la grabación y digan, oye, yo quiero empezar a hacer cambios, quiero empezar a hacer cambios en mis rutinas, en los productos que uso, por dónde pueden ¿Por dónde empezar, empezar? cómo les puedo Muy orientar? sencillo. A veces, a ver, todo esto yo sé que suena porque no, yo no soy de la política del miedo, sino de la conciencia, de como te explicaba, el miedo no nos lleva a ninguna parte, nos frena, nos paraliza y bueno, siempre hemos sabido a nivel histórico que cuando toda una sociedad tú la paralizas y no le das formación, ahí tienes a todo el rebaño controlado, ¿no? Pero cuando se profundiza y cuando realmente tú quieres saber algo más, yo invito a la gente a tener esa información. Eh, Creo que hay muchas alternativas y buenísimas, hay firmas españolas espectaculares. Yo trabajo con 7 firmas, es cierto que Ringana es parte de mi corazón porque evidentemente cosmética fresca que sea envasada para poderla llevar directamente a un cliente, pues no hay, prácticamente no hay, pero sí que es cierto que hay mucha otra de fabricación española y yo tengo esa mentalidad, ese open mind que hablábamos de trabajar con firmas que entre todas ellas ya hay suficientemente soluciones. Entonces les diría uno, que tuvieran información, dos, que acudan a profesionales que tengan sintonía con la forma de pensar, tres, que no por el hecho de ser un profesional A, B o C, sino por el hecho de lo que lleva el producto en sí, porque a veces también etiquetamos, ay, si me lo venden en tal sitio, es que claro, es de garantía. Si yo te contara muchas veces, porque aparte en este trabajo que he hecho presento más de 50 referencias bibliográficas y las presento de PubMed y de las mejores, vamos a decir, revistas científicas de los mejores médicos de los mejores estudios. No estoy dando mi opinión, no lo digo yo. Y te pongo un ejemplo, en una palabra que se llame parfum, por ejemplo, pues van a entrar 300 sustancias no obligadas de declarar, que las puedes tener como secreto de sumario,
como secreto de tu fórmula, y sin embargo ahí pueden haber muchísimos disruptores endocrinos. Entonces, creo que es estar informado, estar cerca de las personas que nos preocupa esto, saber qué te resuena a ti, ¿no? Yo entiendo pues que no todo el mundo es perfil para hacerse un tratamiento inyectable, no lo cuestiono, pero creo que uno tiene que resonar con cada uno. Yo en el mundo de la estética he resonado muchos años de mi vida, pero considero que ahora estamos en un momento donde hay que dar un salto cuántico. La vida va muy rápida, Inma, estamos con la inteligencia artificial, a veces nos basamos en apps que tienen sus propios intereses, con lo cual hay que mirarlo todo con lupa, y también aconsejo que dentro de lo ecológico hay mucha gama. Entonces, al final, la mejor manera y lo que no falla nunca es lo que te decía, el DNI. Eso es lo que lleva el productico, la etiqueta, y ahí no hay duda, porque esa es la parte legislada, la parte que vamos a saber, que vamos a conocer y a la que tenemos el consumidor derecho. Entonces yo diría eso, ¿no? Que está demostradísimo que los disruptores endocrinos no son una opinión ni que no se conocen, que lo que hay que hacer es saber que sí, los propios profesionales, yo invito desde aquí a cualquier profesional de mi sector a que averigüe e investigue un poquito más o me pregunte y le cuento este trabajo precioso y sobre todo pues a cambiar a una cosmética limpia de poquito a poco. O sea, no hace falta tener 800 pasos, con 3, 4 pasos, con un inicio sencillo, creo que casi todo el mundo se hace pues una rutina y un autocuidado, como hace pocos días contaba una compañera mía por aquí, como es Alima, con la cual también le envío un abrazo desde aquí. También escuchando su directo, también comparto muchísimas de las cosas que te comento a ti. Genial, pues ya sabemos, chicas, a tomar nota y a ir empezando a cambiar cositas poco a poco. De tus servicios, tengo una curiosidad de todos los servicios que tienes. Ahora mismo, en esta época, vamos a decir, del año o en el 2025, ¿qué es lo más demandado? ¿Qué es lo más que te demandan? ¿Qué es lo más que el servicio que más te Y, piden? Inma, hace unos años te hubiera dicho hasta que había temporadas, pero desde pandemia para aquí han cambiado las cosas radicalmente. No hay una estabilidad, Eso es lo que yo quería ver, esos cambios que van habiendo. el mundo está, como te digo, en constante movimiento y mi sector, tú tienes que moverte con él, ¿no? Por eso te decía que el sector se había polarizado. Mira, yo he visto muchas veces defender el tema de manos muchísimo y que sea lo de moda y lo que esté promulgado y divulgado y aconsejado. Y hay gente que tiene mucho poder dentro del mundo de la belleza, ¿no? Y tiene muchos años también de trayectoria y hay gente que lo hace estupendo también. Pero yo creo que esa actualización, ese movimiento, antes sí podríamos haberlo separado, ¿no? En temporada alta, temporada baja, temporada que te demandan el láser, temporada que te demandan el drenaje. Hoy por hoy la cosa para mí está bastante repartida. Yo creo que hay mucha gente que quiere utilizar su día a día un autocuidado fantástico, que pues yo, mira, lo último que hice fue formarme en yoga facial, por ejemplo, que tenía esa asignatura ahí pendiente, ¿no? Porque primero yo siempre pruebo lo que voy a transmitir a mis clientas y luego lo pongo en práctica. Y creo que está muy repartido, o sea, hago tratamientos, mira, esta semana, por ejemplo, voy a trabajar de todo. He trabajado faciales, tengo 2 más esta semana por hacer, voy a trabajar corporales, la celulitis, que todo el mundo empieza, pues nos empezamos ya a quitar ropa y empezamos a decir ahora es el momento, pero yo siempre digo que los cuerpos de verano se preparan durante todo el invierno, ¿no? Que no hay que llegar con la lengua afuera y que hay que prepararlo con tiempo, pero te diría que está muy, muy equilibrado. Interesante. Bueno, vamos a ir cerrando. Cuéntanos un poquito dónde estás, cómo te pueden encontrar. Yo dejaré de todas formas aquí en la descripción del vídeo etiquetada tu cuenta para que te puedan contactar y puedan hablar contigo, pero cuéntanos dónde está tu centro, cómo se pueden acercar a ti, Muy lo que bien. necesites que te apetezca contar. Bueno, pues Inma, las cabinas están bastante a tope, la verdad. Yo soy poco mediática, ¿no? Me lo piden muchas veces, sal, danos alguna idea, ¿no? Comparte con nosotras y tanto gente de mi equipo, gente de clientas y me encantaría, pero es verdad que tengo que priorizar, ¿no? Y priorizo pues la atención en mi centro y la atención que hoy por hoy todo es mucho más fácil. Yo doy todas las facilidades, ahora mismo tengo clientas de toda España y entonces me van a encontrar pues directamente en mi móvil, que está en mi página web, en mi web, que además escribo en el blog de ella y toda la formación que información, perdón, dentro del blog me van a encontrar ahí. También hago algunas colaboraciones de formación
Me van a encontrar futuramente, yo creo que divulgando cuando acabe el proyecto. Me faltan 2 capítulos porque quiero tocar el tema de perfumes, que también ya estoy en esa tecla, y acabar de pulir. Es una cosa que se ha cocido a fuego lento y que el año que viene espero en otro encuentro que tengamos poderte dar más detalle. Y por el momento, pues en cualquier red social como Carmen Secret Barcelona a mí me pueden escribir y dejar un recadito o escribirme un WhatsApp. O sea, es la manera más fácil, que siempre respondo a todo, aunque sea un poco tarde, pero respondo a todo. Genial. Pues muchísimas gracias, Carmen, por este ratito, por dedicarnos este ratito a abrirnos tus puertas y dejar que te conociéramos un poquito más, sobre todo conocer esta trayectoria, estos 36 años que se dice pronto, pero que ahí hay muchísima experiencia y mucho conocimiento. Muchísimas gracias a todas las que nos han acompañado también por aquí, a las que nos vean luego la grabación. Lo dicho, dejaré etiquetado en la descripción tu cuenta y cualquier cosa que se pongan en contacto contigo o a través de Bien, nosotras. yo quería dar las gracias a todas las personas que nos escuchen ahora en el directo, que a veces yo sé que es un horario que mucha gente está trabajando, también a quien nos escuche después, y que sobre todo pues también al club, y como te decía a ti, Inma, que ha sido un placer conocerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo directo. Chao. Chao.